el marco de esta semana yo voy a hablar del Uruguay en el contexto latinoamericano. La situación legal de los países latinoamericanos incluye algunos de los países, pero en realidad es bastante mala. Los únicos países que tenemos ley de reproducción son Argentina y Uruguay, y las dos tienen esta ley a partir del año 2013. Luego Perú, Chile y Colombia no tienen ley, pero están trabajando en distintos proyectos. Ahora, la primera semana de septiembre, va a haber una reunión justamente en Colombia para hablar de la ley de reproducción humana que se está tratando de llevar al Parlamento. Chile también está trabajando, pero de hecho no tiene ley, y muchos se están basando entonces en la ley española. Brasil tampoco tiene ley que regule, pero se maneja con resoluciones del Consejo Federal de Medicina. Y en las antípodas está Costa Rica, que durante mucho tiempo tuvo prohibida la reproducción, y hoy, gracias a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede esa reproducción humana asistida. O sea que hay gran variabilidad, pero los únicos que tenemos una ley de reproducción somos Argentina y Uruguay, aunque estas leyes son bastante diferentes. La ley uruguaya se promulgó en el año 2013, como dijo Gerardo, y fue una ley aprobada luego de 25 años de discusiones en cámaras y de trabajo. Si bien esperamos mucho tiempo, yo creo que esto fue bueno, porque esto hizo que se fuera depurando, fuera mejorando, lo que decía Gerardo, mucho lobby, muchas conversaciones, y logramos una ley que fue bastante inclusiva. Si hubiéramos aprobado la primera ley de reproducción humana, hubiera sido bastante restrictiva, y hoy en día podemos hacer muy pocas cosas. Entonces, a veces, lo que cuesta vale, y si bien pensamos que la ley se puede mejorar, también creemos que es muy buena porque logró que se considerara a la infertilidad como una enfermedad y que hubiera cobertura para ella, cosa que antes no teníamos. Yo traje este cuadro para comparar la ley de Uruguay y la Argentina, porque me parece que es bastante importante. Fueron aprobadas en el mismo año, la Argentina un poco antes. El objetivo es muy similar, es garantizar el acceso integral de los procedimientos, dice la ley argentina, las técnicas. En el Uruguay, asegurar el alcance de toda persona mayor de edad que requiera de esta metodología terapéutica. En el Uruguay, en la ley uruguaya, habla de la necesidad de requerir la metodología terapéutica. Sin embargo, en Argentina dice que es acceso integral a las técnicas de medicina reproductiva, y no habla de la necesidad de tener una infertilidad para ello. Los beneficiarios son las parejas o mujeres independientemente de su estado civil, y ellos tienen, como toda persona mayor de edad que haya explicitado su consentimiento informado, sin límite de edad. En la mujer tiene límite de edad hasta 40 años, no la ley, sino la reglamentación. ¿Quiénes brindan los tratamientos y quiénes los financian? Aquí está la mayor diferencia entre Argentina y Uruguay, y eso hace la diferencia también en los resultados que tenemos nosotros luego cuando analizamos nuestras tasas de embarazo y nacido vivo. En Argentina, los financiadores son la salud pública, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, todos los que dan prestaciones de salud, pero estos prestadores deben incorporar a sus procedimientos como obligatorias estas técnicas de alta y de baja complejidad, pero no tienen financiación del Estado. O sea, son los prestadores los que tienen que darle esa cobertura. Y esto hace que los prestadores, como no tienen financiación, retrasen mucho los servicios que dan, y entre los distintos centros negocian para conseguir el mejor precio, y eso hace disminuir la calidad de sus servicios. Y eso después se ve reflejado, se les demostrar en los resultados de la región, ya que Argentina es el mayor, el que hace mayor porcentaje de técnicas de reproducción asistida en la región, por supuesto por su cantidad de población, pero a su vez por la cantidad de inclusión que tiene esta población. Y en Uruguay, sin embargo, los tratamientos de alta, de alta y de baja complejidad se dividieron en la ley, y se puso que los de baja complejidad, la cobertura está dada por las entidades públicas y privadas que integran el SNIS, y las de alta complejidad van a ser brindadas por el Fondo Nacional de Recursos. Y para las dos cosas se dio financiación, porque para las mutualistas o los seguros que estén integrados en el SINC, tienen tienen una cobertura por la cápita del FONASA. Entonces, dependiendo de cantidad de personas en edad reproductiva que tienen, van a tener la mayor cápita, y por lo tanto tienen por ese lado un ingreso extra. Y a su vez también, por el copago que tienen que hacer las parejas, obtienen la financiación. O sea que no es que se votó una ley
que luego no se pudiera financiar. Y la alta complejidad la va a financiar el Fondo Nacional de Recursos con un sistema de copagos que hace que no todos paguen lo mismo, pero dependiendo un poco de sus ingresos, entonces el copago no va a tener. En Costa Rica, lo traigo como ejemplo porque es bastante interesante, en el año 95 hay un decreto del Poder Ejecutivo donde se regula la práctica de la reproducción asistida, y ese mismo año se presenta una acción de inconstitucionalidad contra el derecho de dicho decreto ejecutivo. Por lo tanto, 5 años después, en el año 2000, la Sala de Constitucional de la Corte anuló por inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo, y Costa Rica fue el único estado del mundo que prohíbe de manera expresa la fertilización in vitro. Aquí comienza una cruzada, podemos decir, por 9 parejas que estaban en tratamiento en ese momento, y se le llama a este caso el caso Activia Murillo versus Costa Rica. Esta es una de las parejas que lleva adelante frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda, donde al final del año 2012 la Corte Interamericana determinó que el Estado había transgredido varios derechos convencionales y dictó una serie de reparaciones y garantías de no repetición de este tipo, y destinar a restablecer los derechos esenciales quebrantados en el año 2000. O sea que esas parejas ganaron este juicio que les llevó 12 años. ¿No? Y ahora, por primera vez, por supuesto se les pasó el tren a estas parejas, no pudieron tener hijos, pero bueno, abrieron la puerta para otros, que eso es importante también cuando uno piensa en los tiempos uno los mide con su cronograma, ¿verdad? Pero los tiempos en leyes tienen que ir mucho más allá de los intereses de las personas, sino del bien del colectivo. Así que en este caso, el único país era también latinoamericano. Las características de la ley uruguaya: está contemplado algo que me gusta denunciar con esto, ¿verdad? Que igualdad no es lo mismo que equidad, igualdad es para todos lo mismo, y equidad es para cada uno lo que necesita. Entonces, con el sistema de copagos, por un lado se aseguró en el Fondo Nacional de Recursos, se aseguró que hubiera recursos para poder asistir a todas las parejas y que no hubiera listas de espera que lo necesitaran, y por otro lado hay una forma de que cada uno pague dependiendo de sus posibilidades. Entonces aquellas parejas que no tienen posibilidades de pagar nada, no pagan nada de copago cero, y aquellas que tienen mejores ingresos van a ir hasta un copago del 85%. Las franjas podrán ser injustas, podríamos pedir más franjas, podríamos pedir que los distintos intentos de tratamiento no fueran más caros, porque a medida que van pasando de un tratamiento a otro van encareciendo. Pero todas esas cosas son para discutir, pero yo creo que la idea fue buena, porque si hubieran dicho se hacen todas las parejas sin discriminación, con copago cero, seguramente lo que habría es un cupo de tantos por mes, como sucede por ejemplo en España, que a veces las personas están en lista de espera hasta 3 años para hacerse 20 meses, 30 meses para hacer una fertilización in vitro, y también se les pasa el cuarto de hora y terminan haciéndose de forma particular. O sea que esto creo que está muy bueno. Bueno, el subsidio es un poco lo que dije, ¿no? Es total o parcial, dependiendo de los ingresos, y yendo del 0 al 95% del copago. Digo, del 0 al 95% porque lo mínimo que pagan es 0%, o sea, nada, y el máximo es las personas que están en la franja superior, en el tercer intento copagarían el 95% y tendrían solo un subsidio del 5%, esos serían los dos extremos. Bueno, ¿cómo incidió la ley en el número de casos en Uruguay y su relación con la región? Nosotros estábamos bastante sumergidos con respecto a otros países de la región, sobre todo con Argentina. Esta slide recién lo mostró el doctor Bozano, pero muestra que en el año 2014 nosotros habíamos reportado, esto es lo que les voy a mostrar ahora, son reportes al registro latinoamericano. La única forma que tenemos nosotros de compararnos con los demás es cuando registramos nuestros datos. En Uruguay hay 2 centros que registran al registro latinoamericano de reproducción asistida, por lo tanto lo que estoy mostrando es un subregistro, ¿verdad? Pero creo que es bastante un reflejo de lo que está pasando de todas maneras en el Uruguay. Bueno, entonces en el año 2014 a la red latinoamericana Uruguay había reportado 501 casos con 160 nacidos, y en el año 2017, luego de implementada la ley y en funcionamiento por bastante tiempo, los casos que se iniciaron fueron 1.419 con 405 nacidos. O sea que hubo una diferencia sustancial en la cantidad de pacientes que pueden acceder a este tipo de tratamientos. Podemos decir entonces que en el Uruguay se triplicaron prácticamente la cantidad de casos.
¿Por qué es necesario un registro latinoamericano? Bueno, los que me conocen saben que yo fui directora regional para este registro para la red latinoamericana durante 4 años, hace 2 periodos, y entonces me gusta mucho hablar de esta red porque nos incluye y nos diferencia con respecto a otros países y centros, y creo que es muy importante porque al momento de saber cómo uno está trabajando tiene que saber compararse con sus pares. No vale compararse con el registro europeo, por ejemplo, que la mayoría de los países tienen una cobertura 100% de sus pacientes, o no vale compararse con el registro americano o el asiático porque las sociedades son totalmente diferentes. Nos tenemos que comparar con nuestros pares y de todas maneras cuando nos comparemos con otros países van a ver que el Uruguay está bastante bien. La red latinoamericana entonces genera sólidos fundamentos científicos, resoluciones internacionales, creación de leyes, o por lo menos creación de políticas públicas en reproducción asistida. Ha trabajado mucho con eso, trabajó con la sentencia de la Corte Interamericana, el doctor Seger fue uno de los que estuvo declarando y argumentando a favor de la reproducción asistida, y bueno, creo que en gran parte gracias a él también ese fallo de la Corte. Apoyaron a la ley de reproducción asistida en Argentina, Uruguay y Costa Rica, que hacen cálculos de requerimientos financieros en la implementación de la ley por parte de los estados. Por ejemplo, el uruguayo tuvo en cuenta los números de la red, y genera guías de estudio y tratamientos de la infertilidad. También actuó sobre la resolución ministerial en Chile. O sea que, aparte de registrar los datos, educar también sirve para que las políticas públicas tengan que compararse con respecto a otros países cuando hablan de reproducción. Esto es un poco la historia de la reproducción asistida en Latinoamérica y la red Lara desde el año 90 al 2006, cómo fue incrementando la cantidad de centros que la integran. Partimos de 10 centros en el 2015 y en el año 90, y acá en el año 2016 178. Ahora ya pasamos los 200 centros que integran la red latinoamericana, miren el incremento de cantidad de casos acorde a la cantidad de centros que se hicieron en Latinoamérica en todo este tiempo. 16, 178. Ahora ya pasamos los 200 centros que integran la red latinoamericana, miren el incremento de cantidad de casos acorde a la cantidad de centros que se hicieron en Latinoamérica en todo este tiempo. Cuando se sacan números y se comparan, estamos hablando de un N altísimo, estamos hablando del año 90 al 2016 de 757.000 ciclos, cerca de 1 millón de ciclos estamos evaluando, con 204.000 embarazos, 156.000 partos con un nacido vivo y 199.000 nacidos vivos, o sea que hay bastante porcentaje de nacidos vivos. Cuando se habla de la reproducción humana, como decía Gerardo, y la edad de la mujer, ¿no? Cuando se ponen límites que pueden ser, todos los límites son feos porque al que le toca, si el límite es 40 y vos tenés 40, te ves afectado, pero si el límite es 42 y tenés 42 te ves afectado, pero de algún lado hay que sacar esos números porque hacer como en Argentina, que no tiene límite, le hacen fertilizaciones in vitro con óvulos propios a mujeres de 50 años, se está gastando parte del dinero para la cobertura que podría ser útil en una paciente que realmente tuviera posibilidades de éxito. Entonces, ¿con qué se toma en cuenta eso? Bueno, viendo las gráficas de la edad de la mujer y las tasas de embarazo por preferencia. Y ustedes acá ven que esto es tasa de embarazo y esto es tasa de parto, y ven cómo una mujer menor de 30 años tiene 44% de tasa de embarazo y 37% de tasa de parto. Esto es para la red latinoamericana en el año 2016, toda Latinoamérica, y la mujer de mayor de 44 años tiene 5.6. Más o menos la inflexión está en los 37 y 38 años. ¿Por qué no se puso ahí? Porque todavía la tasa de embarazo es muy buena y hay muchas mujeres en este rango etario. Si nosotros vemos la proporción de pacientes mayores de 40 años en los países de Latinoamérica, vemos que hay una epidemia en el mundo de esperar a tener hijos cada vez más tarde, ¿no? Pero hay bastante diferencia en distintos países de Latinoamérica. Vemos que Argentina
Solo el 26.2% de las mujeres tienen más de 40 años. En Brasil el 19.9%, 24, 29 y así 18.4 en Nicaragua, pero el Uruguay tiene 41.6 de mujeres mayores de 40 años que consultan y se hacen tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad. Estamos en un problema, ¿no? Porque sabemos que esperar tanto va a afectar a los resultados y sabemos que esperar tanto va a hacer que esa mujer tenga muy pocas chances luego de conseguir el embarazo con sus cuerpos óvulos, pero vamos a ver cuánto es esa chance. En el Uruguay, estos son los datos del año 2016 del Fondo Nacional de Recursos, el 43% de las mujeres que se atendieron tenían más de 40 años. Y por más que la ley no pone límite de edad, la reglamentación puso 40 años, ustedes saben que en los 2 primeros años no hubo límite de edad porque se contempló que hacía mucho tiempo que había una ley por promulgarse, no se hacía, ¿verdad? Y tiempo que demoramos también en hacer la normativa y por lo tanto se contempló para que esas mujeres que habían estado esperando y estaban en el límite pudieran igual atenderse. Así que en los 2 primeros años no hubo límite de edad y por eso el 43% de las mujeres tenían más de 40 años. Estos son los datos del Fondo Nacional de Recursos del año 2016. El fondo cada 2 años va a sacar resultados y en ese año las mujeres menores de 34 años tenían 39.1 de embarazo por transferencia, de 35 a 39 tenían 34.2 y las mayores de 40 tenían 11.4. Y por eso habían marcado un límite pensando en que esta edad capaz que era la mejor, pero ahora vemos que 11.4 tampoco es tan malo, porque 1 de cada 10 se puede embarazar, ¿verdad? Y uno no sabe cuáles son las circunstancias por las cuales esas mujeres esperaron mucho tiempo. Nosotros apostamos a que el cuerpo médico sea más, se involucre más con esta situación. Y cuando ve una mujer de 37 a 38 años que busca embarazarse, no espere 1 año teniendo relaciones para ver si se embaraza, y 1 año más para ver si la estudiamos, y después vemos, porque va perdiendo su tiempo preciado para la reproducción, y eso a veces es también culpa nuestra de los médicos. O sea que estas jornadas no solo es para decirle a los pacientes que tienen derechos, sino para decirle a los médicos que tienen que prestar más atención cuando no se dedican a la reproducción, poder derivar a las personas que lo necesitan rápidamente a los médicos que se dedican al cuerpo que se dedica a la reproducción asistida. No dejarlos correr, por favor. Nosotros quisimos ver cuáles eran nuestras tasas de nacidos. Y bueno, estoy comparando solo el centro en el que yo trabajo, pero el año 2017 frente a lo que es el Cono Sur. Yo les dije que el Cono Sur estaba integrado por Uruguay, Argentina, Paraguay, el burro primero, ¿no? Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia. De estos países, el que tiene más cantidad de población es Argentina y el que tiene más cantidad de casos por lejos es Argentina. Es como el 80%, 75% de los casos son argentinos. Entonces, si nos comparamos, estamos comparando con toda la región, pero con un peso grande con nuestro vecino que tiene una ley. ¿Por qué estoy hablando de Argentina? Porque es el otro que tiene ley, ¿no? Entonces, si vemos que las menores de 31 años, nosotros tenemos una tasa de embarazo más o menos del 33% y Argentina tiene 35%. Acá, Argentina o la región está mejor que nosotros en tasa de embarazo. ¿Pero esto por qué es? Porque nuestra reglamentación habla que las mujeres menores de 30 años no le podemos transferir más de un embrión, porque las chances de embarazo son muy altas y las chances de embarazo múltiple son más altas aún, y sabemos las complicaciones del embarazo múltiple. Por lo tanto, está muy bien que se haya restringido la transferencia a un embrión, a pesar de que la tasa de embarazo sea un poquito más baja, las complicaciones de los nacidos vivos seguramente van a ser prácticamente iguales. Y está la posibilidad de que si tenemos más embriones van a estar criopreservados y saben que la vitrificación es una técnica de muy buena calidad y muy buenos resultados, por lo tanto no es que haya perdido el ciclo, sino que solo en esa transferencia puede ser que no les haya ido bien, pero tiene otras muchas chances al embarazarse, seguramente sus tasas de embarazo van a superar el 50%. Luego, entre 31 y 34 años, tenemos que Uruguay, o mejor dicho, el centro, está alrededor del 47%, pero esto se refleja también en Uruguay, no crean que estoy hablando solo de un centro. Y el Cono Sur está en menos del 34%, miren la diferencia. Entre 35 y 39 años también tenemos mejores resultados, 37% frente a menos del 30%, de 40 a 42 estamos cerca del 20% y la región está en menos
menos del 15, 42 años aquí ya baja drásticamente y es muy parecida la situación, estamos alrededor del 5%. Y si vemos la tasa global de embarazo, también el Uruguay está mejor que toda la región. Por lo tanto, pensamos que estamos haciendo las cosas muy bien y que las parejas que son asistidas en Uruguay tienen muy buenas posibilidades de embarazo si nos comparamos con la región y con Latinoamérica también. Esto es tasa de nacidos vivos con uso de óvulos donados. Y miren en Uruguay, en las menores de entre 35 y 39 años, la diferencia que tenemos en tasa de embarazos con la región es abismal, casi el doble. Entre 40 y 42 baja un poco, pero también es más alta. De 42 en adelante también se nota esta diferencia y la tasa global, miren lo que es, ¿verdad? Estamos cerca del 60% cuando la región está bordeando el 40%. ¿No? Estos números son muy importantes al momento de aconsejarle a alguien lo que tiene que hacer bien. ¿Y esto por qué es? Porque los tratamientos con ovodonación, cuando hay mucha demanda, bajan la cantidad de óvulos que le asignan a los pacientes y por lo tanto, y capaz que estudian un poco menos o son más laxos con la edad de las donantes y por lo tanto esto hace las diferencias en los números. Esta es la distribución de las mujeres en las edades, ¿verdad? Insisto en esto porque, miren, el 39% está entre 35 y 39 años. Y acá, más o menos el 25%, 26% son mayores de 40 años, cuando nosotros tenemos 41% de estas mujeres mayores de 40 años. Aquí se comparan las tasas de embarazo en Latinoamérica, y miren lo que yo les decía, ¿verdad? Que nuestras tasas de embarazo estaban cerca del 60%, como tenía, por arriba del 60% cuando tenía menos de 35 años. Miren acá, estos son los picos y estos son las tasas de nacimiento. ¿Ah? ¿Por qué se mantienen a pesar de que pasan los años? Porque aquí, cuando la mujer tiene un endometrio bien estimulado, las chances de lograr el embarazo con óvulos donados son muy buenas. Y esto es con óvulos propios versus óvulos donados. Y ven que las tasas de embarazo con la edad van bajando con óvulos propios y se mantienen con óvulos donados. ¿No? ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque estábamos hablando de la restricción de las mayores de 40 años. Seguramente Ana va a hablar después de esto. Pero es importante mostrar esto porque tenemos muchas pacientes en esta población que se podrían ver bien beneficiadas de tratamientos de ovodonación que no están contemplados en el fondo porque tienen más de 40 años. Y pensamos que capaz que la ovodonación se podría extender hasta los 45 años con cobertura del fondo, porque hay muchas mujeres que lo requieren. Y con muy buenas tasas de lograr el embarazo. Estos son datos de la red latinoamericana, entonces del año 2016. Y también para las mujeres mayores de 40 años hay un sector de pacientes que todavía se verían beneficiadas. La ley dice con razonables posibilidades de éxito. ¿Qué son las razonables posibilidades de éxito? Es que alguien entre en tratamiento con la chance de lograr el embarazo con un porcentaje más o menos razonable. Pero lo razonable es muy laxo, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que tener un 10-15% de tasas de embarazo podría ser razonable para esta mujer que de la otra forma no tendría ninguna chance del embarazo, y también estábamos pidiendo que entonces se extendiera de 40 a 42 por lo menos la posibilidad de hacerlo por donación de recursos. Pero estamos basándonos en números reales nuestros y en números reales de toda Latinoamérica. El recién lo mostró Gerardo, pero muestra que del año 1990 al 2016, en Uruguay habían nacido 2.217 niños, por ejemplo, que si nos comparamos con Brasil habían nacido 83.300, pero claro, la población de Brasil amerita eso, ¿verdad? Pero si vemos este otro slide donde se hablaba del año 90 al 2012, Uruguay tenía 1.300, pero si miramos el Uruguay tiene 2.600, o sea que en 5 años casi que duplicamos la cantidad de nacidos vivos, y esto es gracias a la ley de la reproducción humana. Estos números nos comparan con el resto de Latinoamérica, porque esta charla era Uruguay en el contexto latinoamericano, ¿verdad? Y entonces vemos que acá esta tabla está hecha con números de primeros transferidos, media de primeros transferidos y tasa de multigestación por TIVIX en el año 2016. Y vemos que aquí tenemos la media de primeros transferidos, ¿ah? Y aquí están las tasas de multigestación. Algo que tenemos que evitar, y por eso a los menores de 30 años hay que transferir un solo embrión, y las mujeres que van con la ovodonación hay que transferirles un solo embrión,
Y después hay que estudiar en cada clínica cómo les va para saber si hasta 34 años no hay que transferir un solo embrión también, un solo blastocisto, que es cuando mejora más las chances. Obviamente cuando hay 2 blastocitos de mala calidad tal vez hay que transferir 2, pero cuando tenemos un blastocito de buena calidad y una corte de varios blastocitos hay que transferir solamente 1 y evitamos la multiplicación. Entonces si vemos, Nicaragua por ejemplo es el que más transfiere embriones y tiene una tasa bastante buena de embarazo, pero tiene una tasa de embarazo múltiple bastante alta, más del 30% de los pacientes tienen un embarazo múltiple. Guatemala, que baja un poco el número de embriones a transferir, lleva todas las de ganar con la tasa de embarazos múltiples, o sea, está muy mal. Deberíamos tener menos del 25% de embarazos múltiples y eso debería ir bajando a medida que los centros van mejorando su calidad en la obtención de embriones. Si miramos al Uruguay del año 2016, estamos posicionados acá, con una tasa de transferido baja, por debajo de 2, pero con una tasa de embarazo múltiple todavía alta, cercano al 30%. Pero dicen los números de Uruguay en los reportes latinoamericanos del año 2017, y tenemos menos cantidad de embriones transferidos, o sea, muy buena tasa de embriones transferidos, 1.6 más o menos, y estamos bajando en la tasa de embarazos múltiples. ¿Eso qué quiere decir? Que transfiriendo muy pocos embriones, Uruguay consigue una buena tasa de embarazo y una alta tasa de embarazo múltiple. Por lo tanto, la tasa de implantación por embrión transferido sigue siendo alta, es muy bueno eso y hay que bajar el número de embriones. La apuesta sería para el próximo año estar situados acá. Si pudiéramos bajar a 1.5 o 1.6 y llegar a menos del 20%, creo que estaríamos cumpliendo con las metas que la red latinoamericana se está trazando para este tipo de problemas. A su vez, quise comparar cómo está Uruguay, porque ¿qué pasa? Uno quiere crecer, ¿no? Uno quiere tener mucha cantidad de casos, pero los centros tienen poco tiempo para adecuarse a eso. Nosotros pasamos de una realidad en el año 2015, que teníamos 400 casos, en el 2016 hicimos 1.100 casos. 1.000 casos. Aumentó muchísimo y hay que adecuar a los laboratorios a eso, en equipamiento y en profesionales capacitados para poder dar una buena atención a esos pacientes. Entonces, el miedo que uno tiene cuando crece es crecer y acompañar eso con buenos resultados, ¿verdad? Y entonces quise comparar qué está pasando, a ver si estamos mejorando o estamos empeorando cuando nos aumenta la cantidad de pacientes. Aquí tenemos media de vuelta de embriones transferidos y porcentaje de tasa de parto por transferencia, no de embarazo, de parto, niño nacido, que esto es más importante, que decimos que la fertilización in vitro es exitosa cuando tenemos un niño sano en casa, ¿verdad? Por lo menos acá es parto, no sé si es salud, pero por lo menos estamos hablando ya de parto, nos vamos acercando a la salud. Entonces, si vemos, Uruguay en el año 2016 tenía una media de 1.8 más o menos, estaba ahí, pero tenía una tasa de embarazo que estaba todavía alrededor de un 23%. Si nos comparamos con Argentina, transfiere menos número que Uruguay, pero miren la tasa de embarazo. Estaba por debajo del 20%. Y recuerden que Argentina tiene una tasa de mayores de 40 años de 26% y nosotros de 41%. O sea, que si filtráramos eso y lo miráramos por edad, mira lo que les mostraba, la gran diferencia que tenemos en resultados nosotros comparativamente con el resto de la región. ¿Ah? El que va a la cabeza acá en pocos embriones transferidos y mejor tasa es Bolivia. Y Ecuador tiene buena tasa, pero transfiere más cantidad de embriones, por lo tanto tiene más cantidad de múltiples. Si nos comparamos en números generales en el año 2017, la región hizo 26.000, o mejor dicho, registró 26.500 casos de fertilización in vitro. Y nacieron 5.300 niños. Y el Uruguay hizo 1.920 casos y nacieron 565 niños. ¿Por qué traigo estos números? Porque yo quiero ver cuál es la inclusión que tiene, o sea, el acceso que tiene la población uruguaya a los ciclos de reproducción asistida y compararlo con el resto. ¿No? Entonces, si nos comparamos, pobre, los peores de la tabla son Nicaragua, que transfiere mucho número de embriones y tiene un acceso a la población de menos de 100, alrededor de 70 personas por cada 100.000 habitantes que se pueden atender, parejas o mujeres solas.
Y si miramos Argentina en el año 2016, estaba aquí, más o menos en 1.8 de transferidos y un acceso de por debajo de 500, pero cerca de 500 parejas por cada 100.000 habitantes. Uruguay en el año 2017 está transfiriendo menos números, menos de 1.7, 1.6, y está por arriba de los 500 parejas que se atienden o mujeres que se atienden por cada 100.000 habitantes. O sea, la accesibilidad de Uruguay con respecto a toda América Latina es la mejor. Y eso es gracias a la ley. El otro país que sigue es Argentina, con muy buena accesibilidad, pero ya vimos que los resultados no son tan buenos. Y luego sigue Chile, bastante despegado por abajo, y así para abajo todos los demás. Y Brasil, que es el que más ciclos hace, por supuesto que con la población que tiene es muy baja su accesibilidad. Entonces, la accesibilidad por cada 100.000 habitantes, que es como se calcula, en el año 2017, con lo que se registró en Red Lara, la accesibilidad para el Cono Sur fue de 342 por cada 100.000 habitantes, y la accesibilidad de Uruguay fue de 556 por cada 100.000 habitantes. O sea que creo que estamos muy bien también en accesibilidad con respecto a la región. Si nos comparamos con el mundo, perdón, este slide es muy viejo porque es del año 2007, ¿no? Pero Uruguay en el 2007 estaba acá en Latinoamérica, ¿no? Que transfería más de 2.5 embriones y tenía una accesibilidad por debajo de 250 por cada 100.000 habitantes. ¿No? Si nos comparamos con, por ejemplo, Australia, tiene una accesibilidad de 2.500 cada 100.000 habitantes. O Dinamarca, que tiene más de 2.500 cada 100.000 habitantes. O Finlandia, o Suecia, o Francia, o Alemania, o Italia, o Grecia, que estaba transfiriendo muchos embriones y una accesibilidad media, de más de 1.000 por alta. Y Estados Unidos, que todo el mundo piensa que es la panacea, sabemos que el que tiene dinero se puede asistir, el que no tiene, se tiene que formar, ¿no? Entonces, para Estados Unidos transfiere mucho número de embriones y tenía poca accesibilidad a pesar de que es un país rico, ¿no? Entonces nos tenemos que comparar con Latinoamérica, porque es nuestra situación, yo te decía, no es la misma situación ni económica ni social del resto del mundo. Bueno, Uruguay en el año 2017 está situado acá, más de 500 y poco número de vidas transferidas. ¿Por qué transfieren más los países que tienen menos cobertura? Y bueno, porque las pacientes tienen menos dinero y con un ciclo se quieren embarazar, y entonces presionan y transfieren muchos embriones, doctor, aunque después tenga complicaciones. Entonces hay que bajar el número y hay que mejorar la accesibilidad. Y en eso estamos. Si miramos las tendencias por región, de cómo fueron aumentando los ciclos durante los años, vemos que este es Europa. Miren la cantidad de ciclos que hace y cómo sigue aumentando. Parece que en Europa hace poco el amor por tener hijos. Pero bueno, nosotros como somos latinos y fogosos estamos por acá abajo. Está casi planchado en Latinoamérica. Es esta roja que viene por acá. Nos comparamos, por ejemplo, con esta que es azul, que en Norteamérica aumenta pero no tanto, y el que viene aumentando mucho es Asia. El gigante asiático va para arriba también. A pesar de que son muchos, hay mucha gente con buen poder adquisitivo y también se están haciendo mucha cantidad de utilización. Bueno, las conclusiones. La ley entonces ha permitido que todas las parejas, independientemente de su estado civil, sin importar la condición social, puedan acceder a sus dependiendo de sus ingresos. Pensamos que se puede mejorar. Los primeros 3 años de cobertura se presentaron 2.900 casos y solo 6,7, ya lo decía Gonzalo, fueron negados, o sea que la cantidad de pacientes que son aceptados por el fondo es muy alta. En este mismo periodo sabemos que hubieron alrededor de 1.000 casos, que es un 30% que se realizaron sin cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Eso no está registrado porque todavía no hay un registro nacional de reproducción asistida, por más que el INDT está registrando los casos, todavía no ha publicado nada, así que no tenemos claro cuántos casos son, pero aproximadamente el 30%. Y eso hace entonces que este número suba un poco la inclusión, porque yo estaba hablando de lo que estaba registrado, ¿verdad? Y estaba hablando de lo que se hacía por registro, pero sabemos que la inclusión cada 100.000 habitantes es de 578 en el año 2017, frente a en el 2014, antes de que la ley ya estaba promulgada, pero todavía no estaba normalizada, todavía no se aplicaba, en el año 2014 era 216, o sea que no triplicamos, pero estamos cerca de hacerlo en la accesibilidad de pacientes.
Esto, si uno mira el mapa del Uruguay, nos vamos a dar cuenta de que es muy diferente si miramos Montevideo que si miramos muchos departamentos del interior. O sea que la accesibilidad, si nos comparamos dentro de los departamentos del Uruguay, es muy diferente dependiendo de dónde estemos con respecto a la capital. Algunos departamentos, aunque estén lejos, tienen buena inclusión, y en otros todavía es muy baja. Eso quiere decir que no estamos trabajando bien, que el cuerpo médico no está trabajando bien y que nosotros no estamos difundiendo bien los logros que tenemos en reproducción. Por otro lado, si miramos el mapa dependiendo del prestador de salud, ahí nos llevamos un susto, porque vemos que los que más acceden porcentualmente son los que tienen seguros y son los que no necesitaron de esta ley, porque se lo hacían igual. Luego, acceden más los que están incluidos en el FONASA con prestadores privados, mutualistas. Y por último, y muy por debajo, está la accesibilidad de los pacientes de ACE. ¿Quiere decir que los pacientes de ACE no son infértiles? No, quiere decir que los pacientes de ACE no están siendo bien informados de las posibilidades que tienen y de que tienen esta ley de Cusampara. Seguramente ellos son los que van a tener copago cero. O sea que tenemos que trabajar mucho para que la accesibilidad en Uruguay realmente sea algo importante. Si nos comparamos con los demás, está bueno, pero también para crecer y mejorar nos tenemos que comparar con nosotros mismos y salir adelante. Muchísimas gracias por la atención y ahí tiene la ley.